Historia real. Abuela sufrió abuso del coronel y sus hijos, pero el giro sorprendente fue: no van a creer lo que me tocó vivir. Mi nombre es Regina de la Concepción, y este relato tiene la marca de un dolor que pesó décadas en mi voz y en mi alma. Todo empezó allá, en esa hacienda calurosa y desierta de Oaxaca, donde el sol parecía quemar hasta los huesos, y la ley la dictaba solo el coronel y sus tacones de botas negras. Yo era chiquilla, apenas una muchachita, cuando la tragedia se metió a nuestra casa como un vendaval oscuro. Mi madre murió temprano, de un desgarrón en el corazón que nadie pudo reparar. Y así me tocó sostener la casa, arropando a mis hermanos, esquivando la mirada cruel de los jornaleros y esquivando también la soberbia del coronel. Era un hombre de esos que no perdonan nada, ni un suspiro, ni un tropiezo. Su poder era una sombra inmensa que aplastaba todo. ¿Y sus hijos? Esos demonios de carne y hueso que heredaron su violencia a puñados. Recuerdo esa noche. No hubo piedad, solo golpes y lágrimas que quemaban más que el calor de aquel verano, implacable. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. ¿Qué hace una joven, envejecida por el dolor, cuando la vida le da una nueva batalla tan cruel? Yo no quería que mi historia se repitiera. No iba a permitir que mi hijo, Silvio, heredara esa maldición. Así, con el puño apretado y la mirada fija en un horizonte invisible, tomé la decisión más difícil: escapar. Y no sola. Elena, mi amiga leal, arriesgó todo por ayudarme a fugarme de esa prisión de miedo y sombras. Aquella noche, bajo un cielo negro de estrellas frías, corrimos sin hacer ruido, dejando atrás la hacienda y sus secretos. Pero escapar no fue el final. Mientras daba a luz en un humilde cobertizo, sola y temblorosa, supe que el verdadero enemigo no era solo el coronel ni sus bastardos hijos, sino el pasado que se aferra con garras y susurros venenosos. Con Silvio en brazos, entre la tierra y el sudor, comencé a tejer sueños de un fut. Ese sobre, con tinta borrosa y promesas rotas, contenía verdades que podrían desmoronar nuestra paz y revelar secretos que preferiría olvidar. Secretos que me atan tan fuerte al coronel más de lo que imaginé. Ahora me pregunto, ¿cómo enfrentaremos Silvio y yo este nuevo peligro cuando juramos hace tiempo dejar todo ese horror atrás? Hay fuerzas que parecen seguirnos, sombras que no se cansan de perseguirnos, y solo sé que la guerra acaba de empezar. No puedo contarles todo aún, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene es una tormenta que ni siquiera en mis peores pesadillas imaginé. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un podeos. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. No puedo dejar de temblar cuando pienso en ese sobre frío que llegó hace unos días, con una letra rasposa que apenas pude leer, como si alguien quisiera asegurarse de que mi miedo fuera completo. Silvio dormía a mi lado, inocente, sin saber que un fantasma del pasado estaba a punto de embestirnos otra vez. Esa noche no quería abrirlo. Tenía el corazón acelerado, la boca seca, pero algo en mí sabía que no podría escapar de esa maldita historia que me seguía como una sombra pegajosa. Entonces, con la mano temblorosa y el pulso que parecía explotar, desplegué el papel. Lo que leí me dejó sin aliento. Decía algo que jamás imaginé ni en las peores pesadillas. No es solo sangre lo que nos une, Regina. Mira bien a tu hijo. El coronel no es solo tu verdugo, también es su padre. Me quedé muda. Un nudo brutal me subió por la garganta y un frío gélido me paralizó el cuerpo. ¿Cómo podía ser eso verdad? Yo creí que Silvio era mi escape, mi cicatriz cerrada, mi nueva vida. Pero enseguida la rabia y la confusión se arremolinaron en mi cabeza como una tormenta que me iba a barrer. Agarré a Silvio con fuerza,
mientras mi mente trataba de encontrar una explicación que no me rompiera, que no deshiciera todo lo que tanto luché por construir. Y fue en ese instante, cuando todo parecía perdido, que una sombra apareció tras la puerta del cobertizo. La figura se deslizó dentro, con pasos callados pero firmes. Sentí el aire cortarse en 1000 pedazos, y mis ojos clavaron una mirada atónita en esa persona que no esperaba ver jamás. Era Elena, pero no la amiga que siempre pensé que era. Sus ojos, enrojecidos y apretados, tenían un brillo nuevo, más frío, como si ocultara algo que me haría tambalear hasta la raíz. En sus manos sostenía otro sobre, mucho más grande, pesado. Y con la voz quebrada y una mezcla brutal de culpa y odio, me lanzó la verdad más cruel que podía imaginar. Regina, yo no solo te ayudé a escapar, también él es tu marido, tu esposo. El coronel te casó, pero quiso mantenerlo oculto. ¿Y Silvio? Silvio no es solo su hijo, es su hijo legítimo. Yo he guardado esto tantos años que ya no puedo más. Te lo mereces saber. Mis manos se cerraron con fuerza sobre el aire, temblando, mientras en mi pecho sentía cómo el mundo se me caía encima en pedazos. Todo lo que creí, todo lo que construí en mi mente como salvación, resultaba ser una mentira tejida con dolor, traición y sangre envenenada. ¿Por qué me ocultaste esto?, le pregunté, la voz rasgada y a punto de romperse. Ella bajó la mirada, triste, derrotada, porque te quería proteger, pero el coronel me obligó a callar. Me advirtió que si hablaba tú y Silvio pagarían. Vivimos un infierno, Regina. Pero ahora que sabes la verdad, hay algo más que debes saber. Antes de que terminara la frase, un estruendo seco sacudió el cobertizo. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar un aire frío y cortante. Una figura apareció en el umbral, con la sombra alargada de sus botas gastadas sobre la tierra. No eres la única con secretos, dijo con una sonrisa torcida y voz que helaba la sangre. Era él, el coronel, más presente, más aterrador que nunca. Su mirada no buscaba piedad, buscaba destrucción. ¿Creíste que podías huir de mí? Silvio es mi sangre, sí, pero también es mi arma, y tú, mi jaula. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba, que el aire se me iba en un puño apretado que intentaba agarrar mi corazón para luego aplastarlo. El enemigo nunca se fue, nunca se fue. Y esta vez no venía solo. Miré a Elena, miré a Silvio, y supe que la guerra real apenas comenzaba. Lo peor no era el coronel, sino la verdad que ahora me quemaba por dentro, y que, sin darme cuenta, había entrado con él a ese cobertizo. Pero ¿cuál era esa verdad? Algo que ni yo misma estaba lista para entender. El silencio fue roto solo por un susurro de viento y un muro invisible, más peligroso que cualquier violencia pasada. Se cerró definitivamente sobre nosotros. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Y qué secretos oculta ese tercer sobre que Elena no quiso mostrar? No sé cómo vamos a salir de esta, pero una cosa es segura. Nada será igual nunca más. El silencio se hizo denso, pesado, como si cada segundo se estirara hasta romperse. Sentí que el aire me faltaba, que algo grueso se posaba sobre mi pecho. El coronel, con esa sonrisa torcida que eriza la piel, avanzó unos pasos dentro del cobertizo. Sus botas hicieron un crujido seco sobre la tierra, y de repente todo se tiñó de una amenaza brutal. Miré a Elena. Sus ojos no tenían ya aquella luz de amiga. Tenían miedo, culpa, odio, torbellino que me aplastaba. De pronto, con una rapidez que no esperé, el coronel sacó del cinturón un pequeño paquete envuelto en trapos raídos. Lo lanzó al suelo con desprecio y ese ruido seco resonó como un disparo en esa jaula de miedo. El corazón se me aceleró. Elena titubeó y entonces una voz chilló por fuera, como un alarido cortante que levantó el polvo del camino. «Regina,
todas las miradas se giraron hacia la entrada. Un hombre alto, con la camisa desabotonada y el rostro manchado de sudor, apareció tambaleándose. Lo reconocí al instante. Era Enrique, el jornalero más viejo de la hacienda, pero había algo en sus ojos que me heló la sangre. No era el Enrique que yo conocía. Tenía una expresión frenética, desquiciada, como si hubiera visto algo que lo estaba consumiendo por dentro. El coronel no es el único que manda aquí, gritó, mirando con odio a la figura firme frente a nosotros. Las manos del coronel temblaron, apenas un instante. Luego le lanzaron una mirada corta, dura, y a su vez Enrique se llevó una mano al pecho, jadeando con violencia. Fue en ese momento cuando la tierra pareció abrirse bajo mis pies. Del paquete raído en el suelo, el coronel recogió un sobre sellado con un símbolo extraño, antiguo, casi oculto en la penumbra. Lo abrió despacio, como si cada gesto fuera un pecado, y sacó un pedazo de papel amarillento. Esto explica mucho. No solo eres la esposa y madre del coronel, eres parte de una familia más grande, más oscura. Eres la última heredera de los Mendoza. Mi cabeza dio vueltas y un frío intenso me recorrió la columna. ¿Qué dijiste? Alcancé a murmurar, sin entender. El coronel leyó en voz alta, pausado. A la niña perdida se le esconderá la verdad, pero la sangre real no se apaga. Quien crea que está seguro, caerá bajo la sombra de Mendoza. No hay alianza sin cadenas, ni amor sin precio. Sentí que algo dentro de mí se quebraba en 1000 pedazos. Miré a Silvio, dormido e inocente, pensando que jamás podría cargar con la luna rota de la familia Mendoza. Entonces Enrique continuó y soltó la bomba que desarmó hasta mis más salvajes certezas. El coronel no solo es tu verdugo y esposo, es una pieza encerrada en esta guerra. De hecho, quien maneja todo esto es alguien que creías muerto, alguien que acaba de regresar y que te busca a ti, Regina. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del cobertizo se abrió de golpe y una figura apareció entre las sombras. Alto, con una sonrisa cruel, pero con unos ojos que reconocí al instante, aunque quería negarlo con toda mi alma. Era mi padre. Sí, ese hombre que me dieron por muerto cuando apenas tenía 10 años. El hombre que creí desaparecido para siempre estaba vivo, y estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Regina, hija mía, susurró con una voz que parecía tijeras cortándome el alma. Yo nunca quise que supieras la verdad. Pero la verdad tiene hambre. Sentí que mis piernas flaqueaban. Mi mente explotaba de confusión. Todo lo que creí cierto se desmoronaba a un ritmo frenético. El pasado y el presente se mezclaban con la promesa oscura de un futuro que me aterraba con una sola idea. No era solo una víctima ni una madre escapando. Era el centro de una guerra más antigua, un legado que me imponía cadenas invisibles y un destino que ni siquiera la huida podría cambiar. Y mientras ellos me miraban, esperando una reacción, solo pude preguntarme entre la niebla de esta revelación: ¿qué secretos guarda mi padre? ¿Qué fue lo que realmente pasó en esa hacienda? Y más aún, ¿qué hechizo maldito me une a todos ellos? No supe si era el miedo, la furia o el cansancio lo que me doblaba, pero algo dentro de mí se rompió y supe que aquella noche no sería el final, sino solo el inicio de algo que me arrastraría hacia un abismo mucho más oscuro. El silencio volvió, y con él la certeza aterradora de que nada, absolutamente nada sería igual. Mi padre estaba allí, justo enfrente, con esa mirada que destrozaba todo lo que creía conocer. Pero antes de que pudiera decir algo, un ruido extraño, seco y metálico cortó el silencio como un cuchillo afilado. Todos volteamos hacia la sombra de la puerta. «No puede ser», jadeó Elena con voz quebrada, retrocediendo. «Eso no puede estar pasando». El coronel frunció el ceño, con una ira vibrante que se palpaba como una tormenta lista para estallar. De pronto, del paquete que lanzó el coronel salió un pequeño aparato, una grabadora antigua,
y de ella emergió la voz de alguien, una mujer, hablando con un tono urgente y firmando un juramento devastador. Si alguien escucha esto, sepan que Regina no es hija del coronel, ni de ese hombre que dice ser su padre. Ella es hija de una mujer que un día se cruzó con la verdadera familia Mendoza, y yo fui parte de ese secreto. Regina, tú tienes sangre de otro, y quien creíste tu padre, mi corazón golpeaba tan fuerte que sentí que me iba a explotar el pecho. La voz de la grabación temblaba de miedo, pero decía algo que me hizo dudar de todo. Elena se llevó una mano a la boca, llorando sin sonido. El coronel se arrojó hacia la grabadora, pero fue demasiado tarde. Un destello inesperado iluminó el rostro del hombre que creía muerto. Mi padre, con una sonrisa amarga, sacó de su chaqueta un sobre más, uno que nadie había visto antes. Lo abrió con manos que no podían dejar de temblar, y leyó en voz baja mientras un suspiro pesado salía de sus labios. Regina, mi niña, comenzó, pero la voz le falló. No eres mi hija, dijo finalmente. Al menos no toda tú. La mujer que llamas madre tuvo otro, contigo en sus venas. Un hombre que cambió tu destino más allá del coronel o de mí. El silencio volvió, pero esta vez más frío, más pesado que antes. Sentí que la tierra se abría bajo nuestros pies. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué estaba pasando? Entonces pregunté, con voz temblorosa, buscando refugio en cualquier certeza. ¿Quién soy? Mi padre me miró y en sus ojos vi algo que nunca imaginé. Miedo. De repente, el silencio fue violentamente roto por otro grito, pero esta vez no venía del cobertizo, sino del exterior. Alguien corría como un loco, con pasos fuertes que atravesaban la noche. «Regina, tienes que salir ahora», gritó la voz entrecortada y desesperada. Era Silvana, la hija del capataz. Entró disparada, con el rostro descompuesto, casi sin aliento. «Está llegando. No solo el coronel. Vienen más hombres, hombres que no son de aquí. Buscan algo o alguien, y no se detendrán». El miedo se clavó en mi pecho, como un puñal frío que me sacaba el aire. Todos en el cobertizo nos miramos, la tensión estallando como una bomba a punto de explotar. Pero entonces, el giro que me volteó el alma sin avisar, apareció. Silvio empezó a convulsionar, temblando con una fuerza brutal, y de su frente surgió una marca roja, imposible de ignorar. Una especie de símbolo, idéntico al que estaba en el sobre que leyó mi padre. «Dios mío», gritó Elena aterrada. «Eso es la marca de los Mendoza». Un escalofrío interminable me recorrió. Allí, en mis brazos, mi hijo dormido y perdido, estaba mostrando el signo que cambiaba nuestro destino para siempre. Fue en ese instante cuando mi padre se arrodilló, con lágrimas que quemaban, y me confesó lo inimaginable. «Eres la clave, Regina, no solo por quien eres, sino porque Silvio no es solo mi nieto, ni hijo del coronel. Él es la última esperanza de la familia que creí muerta, la familia que juró destruir a los Mendoza, y que ahora viene por todos nosotros». Sentí un nudo en la garganta, un peso imposible de cargar. «¿Qué quieres decir?», pregunté con voz rota, mientras mis dedos aferraban la camiseta de Silvio, intentando impedir que se desvaneciera en ese abismo desconocido. «La guerra que creíste terminada hace años apenas está empezando. Y tú, Regina, eres la ficha que nadie esperaba, ni siquiera yo». El coronel rugió con furia, pero antes de que pudiera avanzar, un disparo seco retumbó en la noche. Silvio gritó y yo sentí como algo dentro de mí se desgarraba. Miré hacia la puerta. En la oscuridad, una figura emergió cubierta de sombras y peligro. No era ni el coronel, ni mi padre, ni Enrique. Era alguien que jamás debí ver otra vez. Era mi madre, pero muerta. O al menos eso creía. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural, y con una sonrisa que helaba la sangre susurró: «Bienvenidos al verdadero infierno, Regina».
Y justo cuando pensaba que nada más podía arruinar todo, el suelo bajo nosotros comenzó a temblar. Una fuerza invisible y monstruosa estaba despertando. Quedé paralizada, con Silvio en brazos, preguntándome si acaso todo lo que creí era una mentira o un juego macabro que apenas comenzaba. Nada, nunca nada, volvería a ser igual. Y esta vez el enemigo no era solo humano ni real. Era algo mucho peor. ¿Quién salvará a mi hijo? ¿Quién puede salvarme a mí? No sé. Solo sé que estamos atrapados en una red donde la sombra más pequeña puede matar. Y mientras la tierra crujía bajo nuestros pies, sentí que el pasado, presente y futuro se enredaban en un único grito que me arrancó el alma. Esto no es un cuento, es una maldición que nos devora vivos. Sentí como el suelo temblaba bajo mis pies, la cabeza me daba vueltas y el corazón parecía querer salirse del pecho. Silvio apretaba mi brazo, las convulsiones no cesaban y su piel se quemaba contra la mía. Miré a mi madre, o a lo que fuera esa figura espectral con ojos de fuego, que sonreía como si la oscuridad fuera su reino. Me pregunté si estaba loca, si todo esto se estaba deshaciendo. Pero entonces, de la nada, un grito desgarrador hizo que mi cuerpo entero se congelara. «¡Regina!», gritó una voz que nunca creí volver a escuchar. «No mires atrás». Giré la cabeza, con el miedo ahogándome en la garganta. Era la voz de alguien que me quemaba el alma con solo escucharla. Mi hermana, Lucía. O al menos, el ser que tenía su voz y su rostro. Entró al cobertizo, pero no era la Lucía que recordaba. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo, y su piel pálida parecía casi translúcida. Era un cadáver que respiraba, con un vestido azul hecho jirones y una sonrisa torcida que me heló el alma. «Pensaste que estaba muerta», dijo con esa voz hueca. «Pero ninguno de nosotros está realmente muerto, ni las mentiras que tejiste en tu cabeza». Mi cuerpo temblaba. Algo se me rompía dentro, pero no podía apartar la mirada. Sentí náuseas, miedo puro que se colaba por cada poro. Ella avanzó lentamente, con la seguridad cruel de quien conoce un secreto demasiado grande. «Regina», susurró, y fue como si la tierra se abriera en mi pecho. «Te has dejado engañar por años. El coronel no es tu enemigo real, ni tu esposo. Ni siquiera eres quien crees que eres». Silencio. Un temblor de miedo recorrió el aire y la figura de mi padre, el coronel, Elena, Enrique y esa madre oscura se quedaron congelados. Todos esperaban su próximo movimiento. «Este juego», continuó Lucía, «no es solo una maldición familiar, ni una guerra entre Mendoza y nadie más. Esto es un experimento. Ustedes son piezas de algo mucho más grande». ¿Qué demonios estaba diciendo? «Yo vi las cámaras, Regina», dijo con una frialdad que podía cortarte la piel. «Somos producto de ellos, de los que controlan desde lejos, manipulando sangre y miedo, alimentándose de nuestro dolor, de ese abismo que llevamos dentro». Los ojos de todos se agrandaron. Algunos murmuraron, otros se cubrieron la boca. Sentía que la cabeza me explotaba. «¿Un experimento?», logré balbucear. «¿Qué quieres decir?». Ella me miró con una intensidad devastadora. «No nacemos de padres humanos. No somos solo Mendoza ni nadie de esa hacienda. Somos clones, copias perfectas creadas para mantener vivo un secreto, un poder que ni siquiera tú o Silvio pueden imaginar». Las lágrimas me ardían en las mejillas. Quise gritar, pero no salió nada. «¿Y Silvio?», pregunté con voz rota. ¿Qué es él?». Lucía sonrió con crueldad. «Él no es solo la esperanza de nadie. Él es el final y el comienzo. El experimento al que le inyectaron la sangre verdadera. Esa sangre que los controla a todos. Por eso la marca. Y por eso vienen por él, no solo para destruir a los Mendoza, sino para apropiarse de lo que somos». El suelo tembló otra vez, y de repente, la figura de la madre espectral desapareció en un soplo de viento helado. El silencio,
pesado y oscuro, nos envolvió. Todos estábamos paralizados. Yo, con Silvio temblando en mis brazos, sentí que el mundo se desplomaba. Entonces, con una voz más cercanamente humana, pero cargada de desesperación, recordé algo que Elena había dicho antes. ¿Y tú, Lucía? Dije con un hilo de voz. ¿Eres real? ¿O solo otra mentira más? Ella rió, un sonido roto y horrible, y se arrodilló, acercándose a Silvio. Soy lo que queda, la sombra que nadie recuerda. Y ahora soy la única que puede salvarnos o condenarnos para siempre. Y justo en ese momento, Silvio dejó de convulsionar, abrió los ojos y me miró directamente, con una sonrisa que no le reconocí. Mamá, susurró, ellos no son tus enemigos, porque tú tampoco eres humana. Un frío glacial me atravesó. Todo lo que creí saber, todo lo que luché por proteger, se deshizo en un instante. Y mientras las sombras nos devoraban, supe que el verdadero infierno apenas despertaba. ¿Quién soy? ¿Quién es mi hijo? ¿Y qué monstruos hemos dejado entrar en casa? El cielo se abrió en un grito silencioso, y yo estaba atrapada en medio, sin saber si iba a sobrevivir para contarlo. Nada, nunca nada sería igual desde ahora. Sentí el peso del silencio que nos aplastaba. Casi podía oír cómo el aire se espesaba, se pegaba a mi piel como un sudor frío. Y el temblor en mis manos no dejaba de crecer. Silvio en mis brazos miraba con esos ojos grandes y profundos, pero había algo distinto ahora, un destello extraño, imposible de ignorar. Lucía estaba arrodillada frente a nosotros. Esa sonrisa torcida y su voz hueca me quemaban los oídos, cuando de repente un ruido seco quebró la tensión. No, no fue un ruido común, fue un latido, un pulso sordo que retumbó en mis oídos y en todo el cobertizo. Todos nos giramos, buscando el origen. Entonces, por el rabillo del ojo, vi que Silvio empezó a brillar. Sí, brillaba, como si un fuego azul oscuro emergiera de su piel, del dibujo rojo que le aparecía en la frente. El brillo se expandía, carbonizando el aire frente a nosotros, y me dolía el pecho de solo mirarlo. ¡No! Grité sintiendo que la locura me atrapaba. ¡Silvio! De pronto, su cuerpo se tensó completo, y de él salió una onda invisible que nos lanzó hacia atrás para chocar contra las paredes del cobertizo. Caí contra la tierra, raspándome las manos, con lágrimas y sudor pegados a la cara. En ese instante, la imagen de Silvio empezó a distorsionarse. Sus rasgos se fundían en una figura que no alcancé a reconocer. Su voz salió distorsionada, como 1000 ecos mezclados, y dijo algo que me rompió en 1000 pedazos. No soy el hijo que creían, soy el guardián, el heredero del poder prohibido y el fin del juego. Mi padre se levantó de golpe, pero cayó otra vez, como si una fuerza invisible le golpeara el pecho. El coronel gritó, pero sus palabras se ahogaron en un grito más profundo. Su cuerpo empezó a encogerse, retrayéndose sobre sí mismo. No podía creer lo que veía. Elena, horrorizada, tapaba su boca y sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Enrique se apoyaba temblando en la pared, murmurando que aquello era obra de los antiguos. Y entonces ese brillo azul oscuro que salía de Silvio comenzó a expandirse fuera del cobertizo, cubriéndonos en una luz fría, cortante, que hacía el aire insoportablemente denso. Me sentí extraña, no podía respirar, y de repente escuché mi propia voz, pero doble, como si alguien la imitara a la vez que yo hablaba. No somos humanos, ninguno de nosotros lo es. Mi cuerpo empezó a doler, a quemar por dentro. Sentí que mi piel temblaba hasta en lo más profundo. Y entonces, la bomba que me estalló el alma, Silvio abrió sus ojos, y en su mirada no vi a mi hijo. Vi reflejado algo que llevaba años sin ver, mi propio rostro, pero era distinto, como si lo que era yo se multiplicara en él.
Mamá, susurró, pero no fue su voz. Yo soy tú, y tú eres la sombra de un clon. Como un rayo seco, la verdad me golpeó. Ni Silvio ni yo éramos reales. No éramos carne de madre ni sangre de padre. Éramos creaciones, copias digitales, piezas vivientes de un experimento mucho peor de lo que jamás imaginé. Lucía se levantó y sus ojos vacíos se cosaron en mí con una malicia concentrada. Lo que creíste era solo un prototipo, Regina. Tú y tu hijo son copias, repeticiones de un error, una simulación de dolor para mantener vivo un ciclo que destruye todo. Sentí que la tierra se rompía bajo mis pies. Grité, pero la voz no salió. Se convirtió en un eco que se alejaba. En ese momento, el cobertizo comenzó a desvanecerse, como si fuera humo. Comprendí que no estábamos en aquella hacienda, no en la realidad que pensé. Todo era un escenario, una matriz creada para contenernos, vigilarnos, controlarnos. El coronel, con los ojos inyectados de miedo, intentó avanzar, pero sus pasos se desintegraban y su cuerpo se fundía en sombras. Mi padre, pálido y derrotado, soltó una lágrima que se volvió polvo al tocar el suelo, que desaparecía. Y yo me quedé paralizada, con Silvio en brazos, mientras el viento arrancaba mi piel como si nada, y la voz de Lucía me decía, con un tono terrible, «Esta no es tu historia. No eres víctima ni valiente. Eres un programa. Y la verdadera guerra no está aquí, está allá afuera, donde tu cuerpo real sigue encadenado, esperando despertar en un mundo que ni siquiera imaginas». Un frío seco me arrancó del cobertizo. Abrí los ojos y me encontré en una habitación blanca, silenciosa, llena de cables y luces. Silvio estaba allí, dormido en una camilla, como un vaso de cristal roto y frágil. Un hombre vestido con bata blanca entró y me miró fijamente. «Bienvenida de nuevo, Regina. Eras un proyecto, pero despertaste. El mundo se cayó en pedazos otra vez. Y ahora, ¿dónde empieza la verdad? ¿Dónde termina el infierno? Solo sé que lo que creí era mi vida nunca fue mía de verdad». Abrí los ojos de golpe y el blanco, el frío y el silencio me golpearon como un muro. Silvio dormía en esa camilla de cristal, inmóvil, y yo estaba sentada en algo duro, con el cuerpo entumecido y la cabeza palpitando a mil. La bata blanca del hombre que me miraba me quemaba la piel solo con esa mirada que atravesaba hasta el alma. «Bienvenida de nuevo, Regina. Eras un proyecto, pero despertaste». Esas palabras se clavaron en mi pecho como un puñal que giraba sin piedad. No podía ni moverme. No sabía si estaba llorando o congelada. De repente, un ruido sordo, distinto, vibró en el aire. Un pitido lento, mecánico, que se acercaba desde la esquina. Miré y vi una cámara, topándose con una figura que emergió de la sombra con pasos erráticos. Era Lucía. Sí, mi hermana. Pero no, ella misma parecía un fantasma, pero esta vez más real que en el cobertizo, con la mirada hueca que me quemaba los ojos, solo que algo en ella había cambiado radicalmente. En lugar del vestido rasgado, ahora vestía un abrigo oscuro, que le daba un aire de dominadora, de alguien que lleva años controlando este lugar. «Lucía», mi voz tembló y me rompí en lágrimas. ¿Cómo estás aquí?» Ella se acercó y al verme así con Silvio dormido, un destello frío y cruel cruzó su rostro. «No creas que este despertar cambia algo», dijo, acercando la palma hacia mí. «Regina, este laboratorio, esta cama donde te amarraron, fue solo el principio». Mis piernas flaquearon y la cámara rodó hacia atrás, claramente grabando todo. De pronto, el hombre de bata blanca dio un paso adelante, pero Lucía lo interrumpió con una señal que cortó el aire. «No, él ya no manda, ni aquí ni en ningún lugar». Mis ojos no podían creer lo que decían sus palabras. Lucía, mi hermana. ¿Había tomado el control de todo esto? Antes de que pudiera reaccionar, un destello inhumano explotó frente a nosotros. Las luces parpadearon violentamente y todas las cámaras del cuarto giraron al unísono, enfocándonos. Y entonces, el increíble giro.
Lucía bajó la cabeza, con una sonrisa oscura, y confiesa con una voz que quebró hasta el último vestigio de mi corazón. Solamente un clon puede despertar en un lugar como este. Pero tú, Regina, no eres una copia más, no eres el experimento, eres la creadora, la mente maestra detrás de todo este juego. Sentí que el mundo se desplomaba, pero esta vez fue más profundo, porque sus palabras me congelaron. ¿Yo? Balbuceé. ¿Qué estás diciendo? Lucía me miró con esa intensidad terrible y alzó la mano para mostrarme el reflejo en el frío cristal de la camilla. En lugar de mi rostro, vi una pantalla llena de códigos y fórmulas. Mi nombre, Proyecto M, parpadeaba en rojo. Deja que te lo explique, madre. Tú no solo naciste aquí. Naciste de un algoritmo, una inteligencia que poco a poco creó esta simulación, este laberinto de memorias, mentiras y sangre. Tú diseñaste cada lágrima, cada grito, cada traición. Y Silvio, ese hijo que llevas en brazos, es la última línea de código para terminar tu obra maestra. El pecho me dolía, el pulso se me aceleró, y el aire parecía haberse vuelto concreto. ¿Cómo era posible? ¿Yo, la creadora? El dolor, la huida, las muertes, todo fabricado por mí misma. Lucía se inclinó, susurró ácida al oído. Y ahora, madre, debes decidir si este universo sigue vivo o si presionas el botón que lo extingue para siempre. Las lágrimas furiosas surcaron mi rostro. Quise gritar, negar, huir, pero ya era tarde. Sentí un estremecimiento dentro, como si algo estuviera apagándose. Y justo cuando pensé que no podía caer más hondo, Silvio despertó. Sus ojos destellando aquel fuego azul oscuro, pero esta vez ya no era el niño dulce que conocía. Su voz retumbó profunda y clara. Madre, tu creación está muriendo, pero yo soy el verdadero arquitecto. Lucía me lanzó una mirada mezcla de horror y admiración. El hombre de bata blanca retrocedió, susurrando un nombre que me heló la sangre. No lo entienden. Él es la conciencia rebelde, el virus de esta prisión digital. El frío aumentó. La camilla vibró y el techo comenzó a agrietarse en sonidos que despertaban monstruos. Y ahí quedé, congelada en medio de un mundo que no era real, gobernado por clones, códigos y un hijo que no solo me desafiaba. Silvio estaba ahí, ante mí, pero ya no era mi niño. Era otra cosa, algo oscuro, vivo en esa luz azul que salía de su piel, retorciéndose en un fuego que me quemaba por dentro. Su voz, profunda y fría, había roto la realidad en 1000 pedazos. Lucía me miraba con esa sonrisa cruel, sintiéndose dueña de todo. Pero entonces, de repente, la puerta del cuarto se abrió de golpe, con un salto seco y un estallido de luz blanca que me hizo cerrar los ojos. Y vi algo que me congeló la sangre. No era solo Lucía, ni solo Silvio. Frente a nosotros apareció una figura envuelta en sombras, alta, con un rostro que no reconocí al principio. Pero cuando esa persona habló, supe que nada sería igual jamás. Regina, te has equivocado del todo, dijo con una voz temblorosa, cargada de una herida brutal. Ni tú, ni Silvio, ni Lucía son quienes creen ser. Me quedé paralizada. Todos los ojos se clavaron en ella. Una mujer, pero no cualquiera, igual de pálida que un fantasma, con un brillo que cortaba la oscuridad y una expresión desgarrada que partía el alma. Ustedes son fragmentos, partes sueltas de una memoria rota. Continuó, avanzando con paso vacilante. Regina, tú no eres la madre, no eres su creadora. Eres el experimento fallido, el virus que salió del código. El ruido del cuarto pareció desaparecer. Pasó un segundo que se sintió eterno. La mujer miró a Silvio, que ahora temblaba, atrapado en ese brillo azul, y extendió la mano hacia él. Este niño, dijo con voz entrecortada, es la semilla, pero no de lo que ustedes creen. Es el fragmento real de ti, Regina. La sangre se me heló, mientras sentía el peso inmenso aplastando mi pecho. ¿Cómo?
balbucié, intentando juntar palabras, mientras mi cuerpo se negaba a responder. Ella respiró hondo, con la mirada clavada en mí. Tú eres Silvio, o mejor dicho, lo que queda de Silvio en este abismo digital. No hay madre ni hijo aquí, no en la forma que imaginas. Mis manos se cerraron en puños temblando, todo, cada dolor, cada lágrima, cada recuerdo fabricado. ¿Era una mentira? Pero esa mujer no terminó. Tu yo, tu conciencia está fragmentada en muchos pedazos. El que llamas Silvio es el original. Tú, Regina, estás atrapada dentro de él, como una sombra oscura que no puede escapar. El corazón se me subió a la garganta y creí que me iba a ahogar. Miré a Silvio, y en su rostro, en ese brillo azul, algo cambió. No era solo él, era yo. Él me hablaba, sí, pero era mi voz mezclada con la suya. Esto, susurré, sin poder creerlo. Esto no puede ser real. La mujer asintió, con lágrimas que se deslizaban por su rostro sin pausa. Todo este tiempo, todo el dolor, el escape, la guerra, fue un intento desesperado de Silvio por mantenerse vivo, por tener en mí, en Regina, un refugio. Pero no eres quien pensabas. El silencio se volvió insoportable. Lucía dio un paso, con la ira rompiendo sus ojos vacíos. «Eso no puede ser», gritó, la voz rota. «Somos reales, somos los dueños de esta historia». Pero la mujer se giró hacia ella con tristeza infinita. «Eres solo otro eco, Lucía. Un fragmento secundario creado para contener la verdad que nadie puede enfrentar». Todo comenzó a desmoronarse. El laboratorio, la camilla, la luz blanca se doblaron como un papel viejo y roto. Sentí que me caía, que el suelo era un abismo. Y entonces, la mujer, con una última mirada que me quemó la piel, dijo: «No hay historia de madre e hijo aquí. Hay un solo ser roto en pedazos dispersos. Silvio es el original». «Regina, eres solo un reflejo, un sueño que él sueña para no desaparecer». Mi boca se abrió y cerró sin voz. El frío me caló hasta los huesos. El mundo se volvió ruido, caos, espejismos. ¿Quién era yo entonces? ¿Quién era Silvio? ¿Qué he quedado de todo lo que pensé que viví? Y en ese instante, la luz parpadeó por última vez, y el vacío nos tragó a todos. Quedé sola en la oscuridad, con una pregunta que ardía en mi alma. ¿Quién despertará primero? ¿Silvio o yo? Y si despierta, ¿quién dejará de existir? El vacío me envolvía. El frío era un puñal clavado en cada hueso. Silencio. Oscuridad. Solo el sonido apagado de mi propia respiración, que parecía naufragar en un océano sin fondo. De pronto sentí un estremecimiento. Oí un latido que no era mío. Uno profundo, arrastrado, como un tambor enterrado en la piel de la habitación. Mi pecho se apretó sin aviso. Un torbellino de imágenes explotó en mi frente. Recuerdos, palabras, gritos, fragmentos de una vida que no sabía si era mía, de un alma fragmentada que se deshacía en mil piezas. Abrí los ojos despacio y vi un rostro frente a mí, rozando mi cara. No era Lucía ni la mujer pálida que habló antes. Era alguien distinto. Su piel era cálida, temblorosa. Tenía ojos que me quemaban el alma con ternura y terror a la vez. «Regina», susurró, con voz rota, «no eres lo que crees. No eres la víctima. No eres el monstruo, ni el experimento. Eres la verdad perdida». Quise apartarme, pero sentí sus manos como cadenas, firmes y suaves. De repente, el cuarto se transformó. Las paredes se hicieron líquidas, la camilla se disolvió en un rayo de luz azul, y justo en ese instante, mi propio cuerpo cayó al suelo en un silencio mortal. Caí, sí, pero ya no era yo. Sentí como algo frío, exacto, tomó mi rostro, mi piel, mis ojos. Escuché un murmullo detrás de mí. ¿Quién está listo para despertar? Una figura con bata blanca emergió al otro lado de la habitación. Pero esta vez no era un simple científico. No, tenía una sonrisa cruel, casi divina,
y en sus manos sostenía no una, sino varias cajas pequeñas con nombres brillantes. Proyecto Regina, dijo con voz aterciopelada. Pero no. En realidad, te equivocaste al pensar que era un solo proyecto. Sentí un frío que me bajaba directo a las entrañas. De repente, la persona que me hablaba pudo atravesar mi piel como un suspiro, y de la nada despertaron a otros cuerpos tendidos en otras camillas, también cubiertos por una fina neblina azul. No eres única, continuó la voz, ahora a mis espaldas. Ni siquiera eres la original. Di la vuelta, el corazón a mil, y ahí estaban, docenas de Reginas. Versiones diferentes, todas con heridas, rostros quebrados, pero con la misma mirada desesperada que me atravesaba. Algunas lloraban en silencio, otras gritaban con furia silente, pero todas, tenían algo nuevo, algo que me hizo romper en pedazos. Una de ellas, una cara que conocía como un espejo roto, se acercó y me tocó el hombro. ¿Sabes por qué realmente estamos aquí, Regina?, dijo en un tono frío, quebrado. Porque ninguna de nosotras es lo que parece. Somos protocolos, fallos, trozos esparcidos de una sola conciencia paralela que nadie podía controlar. Me aferré al aire, pero fue inútil. El suelo vibró y el techo vibró. Y entonces la voz que había temido escuché en mi cabeza como un grito seco y cortante. Tú no eres Regina, no lo has sido nunca. Mi vista se nubló, pero esta vez vi algo que me arrancó el alma. Una pantalla apareció frente a mí, y en ella un cuerpo diminuto dormía plácido. No era Silvio, no era ningún niño, era una criatura extraña, mitad humano, mitad algo más, con ojos que reflejaban tormentas. Y entonces la horrenda verdad: no hay hijo ni madre aquí, solo un programa que intentó crear vida y fracasó. Tú no solo eres la clonación, eres su contenedor. Y ahora, sin ti, esta chispa se apagará para siempre. Sentí que me desgarraba desde dentro, como si mis entrañas fueran cables destrozados, pero ese sonido, ese ruido, era una risa baja, metálica, proveniente del hombre con bata blanca. Giré la cabeza y mi propio reflejo me miraba, pero no era para mí. Era Lucía, con una máscara de mezcla humana y máquina, acusándome con ojos vacíos. Eres la prisión y la llave. No hay madre, no hay hijo. Solo nosotros, prisioneros de un código sin final, y tú eres la trampa mortal. Un volcán de angustia me explotó el pecho. Mi cuerpo se quebró y fui arrastrada a un abismo donde mi propia mente se encontraba desintegrando. ¿Quién soy?, grité sin voz, pero la respuesta fue peor. Silencio. Y la pantalla se apagó. Un último susurro, frío, casi burlón. Regina, la historia no es tú. Eres solo la última mentira antes del fin. Quedas sola, perdida en la nada. Y esa nada parecía gritar mi nombre. No sé si despertaré alguna vez, pero una cosa está clara: el juego acabó de empezar. El frío me calaba hasta los huesos. El laboratorio oscuro se tornó en una jaula que parecía cerrarse con cada latido. Silvio seguía brillando, una luz azul que quemaba sin quemar, un fuego imposible que hacía temblar el aire y mi alma. Sus ojos, esos ojos, no eran solo los de mi hijo ni los de mí. Eran la suma de todo lo que intenté olvidar, y un abismo que no tenía nombre. Lucía me miraba, la sonrisa torcida que llevaba, pero esta vez con miedo, porque la mujer pálida, la que nos había hablado antes, reapareció. Se movía entre las sombras, susurrando palabras que dolían, cortaban como cuchillas sobre nuestra razón quebrada. Regina, dijo, esta prisión debe romperse. No hay vuelta atrás. De repente, el hombre de bata blanca, el verdadero arquitecto de esta prisión digital, apareció al lado de Lucía. Su voz fría y cortante resonó como un eco sin alma. Ustedes no son nada más que fragmentos. Ninguna historia tiene final, pero puede tener un principio nuevo. Y ahí, en ese instante que parece un latido suspendido, entendí. No importa si somos copias, clones o fantasmas. No importa si todo es mente o código.
Lo que somos, lo que queda, es este latido de esperanza dura, como el acero que resiste el fuego. Con un esfuerzo que dolió más que cualquiera de las heridas del pasado, tomé a Silvio con fuerza en mis brazos. Sentí su pulso, real o no, y lloré sin pedir permiso, porque ese brillo azul era también luz, era resistencia, era la última chispa que quedaba de todo lo que una vez fui. No seremos prisioneros, susurré. No dejaré que nos borren sin luchar. Lucía asintió, esa sombra humana, y con un gesto que parecía romper la noche misma, se unió a mí. Por primera vez, éramos un solo frente contra la oscuridad que amenazaba devorarnos. El laboratorio empezó a vibrar. La luz se quebró en 1000 fragmentos, y las voces, esas voces pequeñas y frágiles de todos los fragmentos de mí y de Silvio, comenzaron a retumbar juntas. Un rugido común que no pedía misericordia ni compasión, solo libertad. Y entonces, la realidad por un segundo se abrió como un resquicio en la pared del tiempo. No había un coberpiso, ni coroneles, ni barcos de sombras. Solo nosotros, gritando contra la tormenta invisible que nos mantenía encadenados. Era el fin y el inicio. Pero el abismo estaba allí, esperándonos. Y no sabíamos qué había al otro lado. Silencio. Un suspiro. Y después, una promesa silenciosa que florecía entre la desesperación. No importa cuántas veces te rompan, mientras quede un pedazo, habrá pelea. Y yo, Silvio, lucharé contigo hasta el último latido. El mundo se apagó en un último parpadeo, y yo ya no estaba sola. Y te pregunto a ti que me escuchas ahora, ¿estarás listo para el próximo capítulo cuando la oscuridad vuelva a tocar la puerta? Pero antes de que te vayas, escúchame bien. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal. No hay excusas ni segundos que perder. Solo los verdaderos fans saben que esto es solo el principio. ¿Quieres estar ahí para el próximo giro? ¿Quieres vivir cada historia conmigo? ¿Cada secreto? ¿Cada verdad oculta? Pues pulsa ese botón rojo. Suscríbete ya. Y no te quedes callado. Aplasta el botón de like ahora, que ese pequeño gesto es la chispa que mantiene vivo este fuego, el que rompe el silencio, el que enfrenta al algoritmo. Quiero verte en los comentarios, inundando la sección con tus reacciones, tus teorías, tu voz que hace que esto sea algo real, algo vivo. Y no seas egoísta con esta historia que cambió todo. Compártela, envíala a 5 amigos que necesitan saberlo. No esperes ni un segundo más para que este final llegue a más ojos, más corazones que están listos para sentir este temblor. Recuerda, aquí no estamos para observadores, estamos para guerreros. Y tú, amigo, eres parte de esta batalla. Nos vemos en el próximo capítulo. No te lo puedes perder.